Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: no rechacemos la voluntad de Dios. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. En esta enseñanza de hoy estaremos adentrándonos en la historia donde Moshe, instruido por el Eterno para libertar al pueblo de Israel. Estaba este pueblo esclavizado en aquel tiempo. Estaba viviendo por tantas generaciones una vida de opresión. Y que cada vez la opresión era demasiado violenta. Una situación donde ya el pueblo se había cansado de tanta maldad que los oprimía cada día de su existencia, mis amados. Y que muchas vidas perecieron en este momento tan difícil que vivía el pueblo. Y fue cuando comenzaron a clamar al Eterno por la liberación de esa esclavitud, salir ya de una buena vez de toda opresión, de toda esclavitud que había sido ya profetizada a nuestro padre Abraham en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 15, donde Hashem profetizó que Israel iba a ser esclavizada en tierra ajena, mis amados. Entonces debemos ver también que Moshe, antes de ser enviado de vuelta a Egipto a libertar todo un pueblo de millones de israelitas con todas las 12 tribus, mi amado, yo siempre lo reitero, 12 tribus, sin contar a todas aquellas personas extranjeras de otras naciones que empezaron a escuchar los milagros y las bendiciones que estaban ocurriendo en Israel y en el desierto. Estaban ya de camino hacia la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Abraham, Isaac y Jacob, y que estaban allí cuidados por Dios y se acercaron. Y también egipcios que salieron junto con los hebreos vieron estas bendiciones. Así que tenemos que entender que habían 12 tribus, allí no había una sola, porque lamentablemente se enseña de que generalizan al pueblo hebreo como judíos, y allí el primero que no era un judío era el mismo Moshe, el mismo Moisés, de la tribu de Leví, mis amados. Entonces, tanto el judío como el no judío y el extranjero estaban siendo libertados de toda opresión, libertados de toda idolatría, de toda semejanza de maldad que había en los corazones en aquel momento, para aceptar una vida en obediencia, para aceptar al Dios de Israel, mis amados. Y esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Moshe había sido un príncipe en aquel tiempo, antes de la liberación del pueblo, muchos años antes, donde había sido un príncipe de Egipto, ya que, como enseñamos la semana pasada, hubo un decreto para matar a los hijos varones israelitas que nacieran en Gosén del pueblo hebreo, y el faraón no tenía ni una pizca de temor al Padre e hizo este decreto contra Israel, y verdaderamente hubo mortandad. No solamente le dijeron a quizás los soldados egipcios, sino le dijeron al pueblo. El decreto fue para el pueblo, que tomaran los niños, los echaran al río Nilo, y parte de esos niños era Moshe, donde su madre Jocabed, donde su padre Amram, donde su hermana Miriam, su hermano Aarón estaban
presentes en ese tiempo donde había todo este decreto, mis amados. Y era una situación muy, muy triste. Entonces, ¿qué hizo Jochebed? Puso a Moshe en un cesto por el río Nilo y para donde estaba bañándose la princesa de Egipto en aquel momento, en donde lo encuentra y quiere y accede a criarlo. Pero sabemos toda la historia de la crianza de Moisés. Ya pasó ese tiempo, ya sabemos esa historia. Moisés se convierte en un príncipe, pero él sigue teniendo esta inquietud sobre su raíz, de su verdad, de dónde él proviene, su raíz hebrea, y comienza todo este detalle de conocer, y hasta que él un día ya no aguantó. Lamentablemente tuvo que ser desterrado a causa de una pelea contra un guardia que estaba azotando hebreos. Moisés sale hacia el desierto, llega a Madián, comienza una nueva vida, se casa con Sífora, hija de Yitro o de Yetro, y comienza aquella transición en la vida de Moisés, donde el Padre escucha el clamor del pueblo hebreo en Egipto siendo esclavizado, y Dios transforma la vida de Moisés y le da la encomienda de volver a Egipto y comenzar la operación o la misión más grande que pudo haber recibido él en su vida, y era la libertad de todo un pueblo. Y eso no es decirlo y ya, es un gran reto. Entonces, ya pasado ese tiempo, ya llega Moisés delante del faraón con su hermano Aarón, y comienzan las plagas, y comienza aquella plaga en Egipto, donde verdaderamente vemos esta guerra fuerte de dioses, del único Dios todopoderoso versus todos los dioses de Faraón. Entonces, ya ha pasado ese tiempo y verdaderamente hay una situación de confrontación, hay una situación de un mandato, hay una situación de una orden de liberación, y Faraón no quiere acceder. El corazón de Faraón, el Eterno lo endurece para que el Faraón entendiera de una buena vez que por encima de él había un Dios todopoderoso, y por todo aquel momento tan fuerte ocurrieron tantas cosas que verdaderamente son para nosotros muy tristes por una parte, pero al mismo tiempo muy alegre. Muy triste porque hubo mucha vida perdida, pero muy alegre porque nos da la oportunidad de que el Padre nos escogiera de entre todas las naciones para crear al pueblo de Dios. Y esto era no una alternativa, sino una decisión tomada por el Eterno. Es una orden del Rey del universo, el Rey, el Dios de Israel, pero Faraón se encontraba con el corazón endurecido. Y estamos en el momento cuando la plaga de sangre en el agua estaba llevándose a cabo, y también Faraón rechazaba toda autoridad del único Dios todopoderoso y se rehusaba a dejar libre al pueblo de Israel. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, del libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto
hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Esta porción nos enseña, mis amados, de cómo la plaga de sangre había cubierto el río Nilo y la mortandad de toda vida animal en las aguas había sucumbido. Todos estos animales habían sucumbido en esta plaga. Y aún el pueblo estaba padeciendo de sed. No podían tomar agua. Decían que los egipcios no podían beber del agua del río. Debemos entender que los egipcios idolatraban a este río como un dios, mis amados. Pero también podemos ver cómo, por orden del faraón, los hechiceros, que eran los sacerdotes de los dioses egipcios, hicieron lo mismo. Ellos provocaron sangre en el agua, y como el faraón dijo, que ellos provocaron eso, pues entonces el faraón entiende que lo mismo ellos pueden hacer, que no hay diferencia, que él es el Dios y que no hay diferencia. Y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó la orden del Eterno, retando la autoridad del Dios de Israel en aquel momento, y se marchó a su casa y no le puso atención a esto, rechazó todo, mis amados. Y es lamentable esta porción porque sabemos el final de esta historia, donde otras plagas vinieron, mis amados, a Egipto por causa del endurecimiento del faraón y rechazar la voluntad del Dios verdadero. Y aunque las películas te lo ponen muy dramático y muy ciencia ficción, mis amados, la realidad de este acontecimiento es que en Egipto estaba siendo atribulado como nunca, mis amados, por causa del pecado del faraón. Y quien único podía parar este sufrimiento del pueblo era el faraón, mis amados. Pero él prefirió que el pueblo sufriera las consecuencias antes de aceptar la voluntad del Eterno. Y cuando tú retas la voluntad del Eterno, estás en un pecado grave, mis amados, donde una guerra de este nivel solo trae consecuencias mortales. Y hoy en esta generación no es la diferencia. Porque si traemos esta historia a nuestros tiempos, como seres humanos, mis amados, hemos estado retando la autoridad del Eterno. Hoy día no se puede decir que el corazón de muchos se está corrompiendo. No se puede decir eso. Sino que podemos decir que el corazón de muchos están corrompidos. Y ya el pecado es tanto, mis amados, que desde la niñez, nosotros los adultos, lamentablemente, hemos querido tomar a nuestros niños y corromperlos para que cuando sean adultos se acostumbren ya a la corrupción, mis amados. Y eso es algo muy mortal, eso es algo muy fuerte, donde la paga de ese precio, si no hay arrepentimiento, es la misma muerte, como en aquellos tiempos. Esto es duro. Y son acontecimientos que estamos viendo en los últimos tiempos ahora. Esto no va a venir a pasar. Esto no va a pasar en un futuro. Esto está pasando ahora, mis amados. Podemos mencionar las guerras, hambre, peste, violencia, idolatría, entre muchas otras cosas, mis amados, que podemos mencionar, donde podemos ver cómo el hombre ha rechazado la voluntad del Eterno, pero prefiere aceptar lo que no viene de parte de Dios. El pecado continúa abriendo camino a un mundo de perdición, y el ser humano ha creído en su mente que no necesitan al Eterno, que no necesitan a Dios en sus vidas. Y vemos que simplemente el corazón de los faraones de esta generación
que somos todos nosotros, mis amados, lamentablemente, se encuentran endurecidos los corazones. Y mientras hay plagas, la gente ignora y rechaza la voluntad del Eterno. Y lamentablemente, el pueblo de Dios está en esta trampa también. Donde uno de los problemas más fuertes es que no han querido aceptar los mandamientos del Eterno, que es la voluntad de Dios. El pueblo de Dios, y escúcheme bien y agárrese usted que dice que es pueblo de Dios. Esto va para todos nosotros. Y aquí nos incluimos todos, mis amados. El pueblo de Dios dice que cree en la palabra de Dios, pero no cree en sus mandamientos. Entonces, ¿en qué están creyendo, mis amados, ustedes? Porque la palabra de Dios es ley y usted no quiere obedecerla. Entonces su Dios no es el Dios de Israel, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se lo voy a hablar en arroz y en habichuela, directo. El Dios suyo es su ignorancia, mis amados. El Dios suyo es su ego. El Dios suyo es su opinión. No es el Dios de Israel. Si su Dios fuera el Dios de Israel, obedeciera los mandamientos. Y si no los conoce, mis amados, usted, si ama a Dios, se toma la tarea de conocer los mandamientos, que son la voluntad de nuestro Creador, y que es pacto perpetuo. Y si Yeshua los obedeció, el Mesías, hasta la muerte, usted dice que quiere ser imitador del Mesías, pero no quiere obedecer los mandamientos del Padre. Y es el Padre del Mesías, a quien el Mesías obedeció hasta su muerte y lo continúa obedeciendo, mis amados. Y aún luego de su reinado de 1000 años, cuando Él venga en esta segunda venida, mis amados, escuche bien. Cuando Él esté reinando nuevamente, cuando Él regrese, después que Él reine en esta tierra, dicen las Escrituras que Él entregará a su Padre el reino y se someterá a su Padre, quien le había dado toda la autoridad de sujetar todas las cosas y dominar todo en la tierra, mis amados. Yeshua mismo continuará en sujeción a su Padre, y eso es algo que todavía no ha ocurrido, mis amados. Y para que vea que no es una locura lo que yo estoy hablando y lo que nosotros hablamos, tome las Sagradas Escrituras y busque 1 Corintios capítulo 15 y estudie y valide lo que estamos diciendo aquí, mis amados. Abra su Biblia. Ya está bueno de tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Hay más ignorancia que los mismos ateos, mis amados. Los ateos hasta creen más, son más apocalípticos que usted y que yo. Queremos imitar al Mesías. Tenemos que comenzar por lo más básico: obediencia a los mandamientos. El mismo Mesías dijo que no vino para abrogar los mandamientos ni a los profetas, sino a cumplir, a obedecer, y nos dejó a nosotros muy claro de la vida en obediencia que debemos llevar, y que las palabras que Él decía no provenían de Él, sino de su Padre, que es mayor que el Mesías. Lea Juan 14. Siga validando, mis amados. Si nosotros retamos la autoridad del Eterno, el camino que nos espera es uno de maldición. Pero cuando nos mantenemos humildes ante el Padre, y cuando aceptamos sus palabras y comenzamos a renunciar a nuestra mala manera de vivir, y comenzamos a renunciar a nuestros pecados y dejar de ir por la vida como ovejas sin pastor, y comenzamos a ser pastoreados por Yeshua, por las enseñanzas que Él nos dejó a nosotros, mis amados, entonces veremos que Dios nos cuidará, así como cuidó de las plagas al pueblo hebreo en medio de aquella guerra tan mortal, a tal grado
de que cuando leemos la historia final, mis amados, el faraón estaba tan endurecido que perdió a lo más que amaba, su heredero, su hijo amado. En aquel juicio con las plagas que se desató en Egipto por causa de la esclavitud de un pueblo escogido de entre todas las naciones. Un pueblo oprimido en la esclavitud que se había arrepentido de sus pecados y quería libertad. Pero ¿a qué precio recibieron su libertad? Fue algo muy grande, mis amados. Fue algo donde todo el poder del Eterno fue manifestado en aquel momento. Pero si volvemos a la historia de nuestros tiempos, mis amados, el pueblo santo que fue libertado ya no existe. Quizás no al 100%, mis amados, porque queda un remanente que sí obedece al Eterno en sus mandamientos. Somos solos unos pocos, mis amados. Pero esa es la pregunta que debemos hacer, y yo culmino con esto. ¿Somos parte de ese remanente obediente a la voluntad del Eterno? Y que debemos recordar que la voluntad del Eterno son sus mandamientos, y no hay otra voluntad más grande que esa. Y no existe, mis amados, otra voluntad más grande que esa, y lo vuelvo y lo repito, no existe una voluntad más grande que los mandamientos. En el libro de Ezequiel capítulo 37 dice las Escrituras que en el tiempo en donde el Mesías estará entre nosotros por segunda vez, todo el pueblo de Dios andará en los preceptos y los estatutos y guardarán los mandamientos. Y dicen que los pondrá por obras y habitarán en la tierra que dio a su siervo Jacob, que es Israel, mis amados. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. Búsquelo y valide. Dice aún las Escrituras en ese mismo capítulo que Hashem pondrá la paz por medio de su Hijo amado como pacto perpetuo, y que los mandamientos son pacto perpetuo, y que nos establecerá como su pueblo, y Él será nuestro Elohim, nuestro Dios. Y sabrán las naciones que Dios, el Dios de Israel, es el Elohim que santificó a Israel. Pero usted continúa renegando de los mandamientos. Sin embargo, acabé de decirle cómo es que Yeshua, a través de la instrucción de su Padre, va a hacer con el pueblo. No hay otra cosa, que vamos a estar en el capítulo 37 de Ezequiel. Dice que vamos a estar en ¿qué, mis amados? Dice que vamos a estar en los preceptos. Andaremos en los preceptos y en los estatutos de nuestro Dios, en los mandamientos, y los guardaremos y los pondremos por obra. Esto no es invención de Cristo. Esto es algo que está escrito, y usted, por ignorante, dice que no debemos guardar los mandamientos. Sin embargo, aquí el mismo Padre le deja entender que sí tenemos que guardar los mandamientos. ¿Está de usted rechazar como el faraón y sufrir las consecuencias? ¿O está de usted aceptar? Aceptar, mi amado. Usted todavía está rechazando la voluntad de Dios, pero anhela las promesas de bendición del Eterno. Y créame que mientras desobedezca, nada bueno llegará a su vida conforme a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros hacemos la voluntad, cuando nosotros hacemos algo, escuche bien esto, vamos a ponerlo un sencillo ejemplo. Cuando nosotros hacemos algo bueno ante alguien, hallamos gracia, porque miramos que porque ellos miran que lo que nosotros hicimos era bueno. Y mientras usted desobedece, usted está haciendo las cosas mal ante Dios. Pero cuando usted obedece los mandamientos del Eterno,
Dios ve que su obediencia es buena y usted haya gracia delante del Eterno. Y Dios le bendecirá como Él siempre ha querido bendecirle. La gracia no es lo que usted siempre ha profesado. La gracia viene porque usted obedece al Padre y haya gracia delante de Él, haya respeto. El Padre le respeta a usted. Usted no lo sabía. El Padre respeta a sus hijos. Y no es que seamos más grandes que Él. No es que merezcamos algo. Es que sencillamente el Padre ve que cuando nosotros obedecemos, Él ve bendición para nosotros. Porque obedecemos con amor. Así que cuidado. Usted dice que es del reino del Padre. Evalúese. Evalúese. Mientras tanto, usted se está conformando con obedecer su propia opinión, usted va a recibir maldad a su vida. Y aunque no le duela un dedo ahora, pronto le dolerá las consecuencias de sus malos caminos. Y esperamos que no sea tarde y pueda entrar dentro de ese remanente que obedece la voluntad del Eterno y que no le rechaza con desobediencia. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor, mis amados. Y como siempre yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shawatov. Buena semana. Shalom. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plate, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiados en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Suaste nos comparte la porción semanal de la Parashá y los domingos a las 7 de la noche nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Suaste en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Cábana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.